Hola, vamos a ver hoy el tema llamado trabajo de una fuerza. Lo vamos a representar con la letra U mayúscula. Y el trabajo de una fuerza, decimos que una fuerza genera un trabajo cuando el cuerpo se mueve en la misma dirección que la fuerza una distancia determinada. Por lo tanto, vamos a definir que trabajo es igual a fuerza por distancia. Cuando un cuerpo, al aplicarse una fuerza, se desplaza a una distancia, se genera trabajo. Bien, esta distancia a la que estamos haciendo referencia puede ser muy pequeña, puede ser tan pequeña como una diferencial de distancia. Entonces, si es muy pequeña la distancia que avanza, el trabajo también será muy pequeño. La fuerza, pues esa se tiene que aplicar, no importa si se recorre una distancia grande o pequeña, la fuerza es la misma, diríamos que es una constante. Entonces la derivada del trabajo de ir del punto 1 al punto 2 es igual a la fuerza por la derivada de la distancia. Vamos a recordar de la segunda ley de Newton que fuerza es igual a masa por aceleración. Insisto, la segunda ley de Newton que ya vimos tiempo atrás. Y entonces al sustituir esta masa por aceleración donde está la fuerza, quedaría que la derivada del trabajo de ir de 1 a 2 es igual a la masa por la aceleración por la derivada de la distancia. En la primera unidad nosotros vimos tres fórmulas de movimiento y una de ellas era la que estoy marcando aquí. AdS, aceleración por la derivada del desplazamiento, es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad. Esta la tienen en su formulario que ustedes debieron haber hecho porque se los pedí a lo largo de todas las clases. Bien, entonces haciendo el cambio de AdS por BdB queda la derivada del trabajo para ir del punto 1 al punto 2 es igual a la masa por la velocidad y la derivada de la velocidad. El siguiente paso es integrar. Toda vez que tenemos derivadas acá, vamos a integrar. Entonces la integral de la derivada del trabajo va a ser igual a la masa. La masa sale de la integral porque ustedes saben que es una constante, ya que la variable es b, entonces todo lo que no sea b es una constante y sale de la integral. Y nos vamos a ir desde la velocidad 1 hasta la velocidad 2, o de una velocidad inicial a una velocidad final. Una derivada con una integral pues son operaciones inversas, entonces lo vamos a anular y lo vamos a dejar simplemente como el trabajo de ir de 1 a 2. Y aquí queda, ustedes saben perfectamente a través del cálculo integral, que es la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, con límites desde la velocidad 1 hasta la velocidad 2. Sustituimos los límites, ¿se acuerdan que es límite superior menos límite inferior? Entonces tenemos este medio, lo pasamos como un medio de la masa por la velocidad, es límite superior, perdón, aquí me equivoqué, aquí es 2 y aquí es 1. Entonces es un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos límite inferior, un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Este elemento, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es justamente la energía cinética. Vamos a ponerlo aquí, energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí tenemos una energía cinética final y aquí tendríamos una energía cinética inicial. Acá está, miren. Entonces, el trabajo va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Si nosotros recomponemos esta ecuación, quedaría que la energía cinética inicial de un cuerpo puede ser 0, porque está en reposo, o puede ser cualquiera diferente de 0. Y si nosotros le agregamos un trabajo, ¿qué significa esto? Que si nosotros le agregamos una fuerza aplicada durante una distancia determinada, entonces la velocidad de ese cuerpo será diferente. Vamos a plasmarlo aquí abajo. Tenemos un medio de la masa por la velocidad inicial. Esta, insisto, puede ser 0 o puede ser diferente de 0. Si hay velocidad, hay movimiento, por eso decimos energía cinética. La otra energía que vamos a ver un poco más adelante es la energía potencial, pero por lo pronto estamos hablando de la energía cinética. Y esto que es fuerza por distancia, entonces le aplicamos a esta masa
le aplicamos una fuerza durante cierta distancia, esto va a provocar que tengamos un medio de la masa por la velocidad 2, o sea, la velocidad va a ser diferente. Dependiendo de la dirección de la fuerza, esta velocidad puede incrementarse o puede reducirse, puede llegar a ser cero. A lo mejor acá es un objeto en movimiento, le aplicamos una fuerza en sentido contrario a su movimiento y lo estaríamos deteniendo. O al revés, está estático, le aplicamos una fuerza durante una distancia y tendremos un movimiento diferente de cero. Y puede haber diferentes variables para esta situación. Vamos a retomar un poco más acerca del trabajo. Ya habíamos dicho que el trabajo, que una fuerza produce trabajo cuando genera movimiento en la misma dirección que la fuerza. Otra vez, reitero, una fuerza produce trabajo en un cuerpo cuando éste se mueve en la misma dirección que la fuerza. Obviamente se mueve o se desplaza a una distancia X. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza, como en este caso, está en diagonal? De todos modos el cuerpo se va a mover en esta dirección. Y ahí entonces no se cumpliría el aspecto que dice que el objeto se debe de mover en la misma dirección que la fuerza. Bueno, aquí no hay ningún problema. Lo único que vamos a hacer es descomponer esta fuerza en sus componentes en X y en Y. Por lo tanto, aquí tendríamos una fuerza en Y aquí tendríamos esta fuerza en X. Aquí obviamente tenemos un ángulo θ. Y por trigonometría podemos obtener las dos fuerzas, tanto la fuerza en Y como la fuerza en X. Si se fijan, la fuerza en Y apunta hacia abajo y el objeto se está moviendo de manera horizontal. Entonces la fuerza Y no está generando trabajo. La fuerza en Y no está generando trabajo. La componente en X, vean ustedes que es horizontal, el movimiento es horizontal, entonces la componente en X sí está generando un trabajo. Luego entonces de esta fuerza, la que genera trabajo es su componente en X. Y esta X, acuérdense que Fx para este caso va a ser igual a F coseno de θ. Esto lo sustituimos allá arriba y entonces tendremos que el trabajo para ir del punto 1 al punto 2 no es toda la fuerza, sino es una parte de ella. Entonces quedaría F coseno de θ por ds. Entonces esto es más genérico que esto, es prácticamente lo mismo, nada más que esto es para cualquier fuerza que se presente con cualquier ángulo. Este solamente es cuando es horizontal. ¿Qué pasa entonces ahora cuando tenemos, por ejemplo, una caída libre? En esta caída libre ¿habrá trabajo? Pues claro que hay trabajo. ¿Por qué? Porque dice que el trabajo que es una fuerza por distancia. Entonces, en una caída libre, lo que está provocando que un objeto caiga es su peso. Y el peso, ya lo hemos hablado anteriormente, es una fuerza. El peso es una fuerza, sus unidades son en newtons y en este caso su representación siempre será vertical hacia abajo. Recordaremos que el peso es la acción que ejerce la gravedad sobre la masa de un cuerpo. Entonces, si yo hablo de un trabajo, pero este trabajo va a ser en Y, en el eje Y, va a ser igual a una fuerza por distancia. Bien, la fuerza ahora va a ser el peso y la distancia va a ser el incremento en el eje Y. Por lo tanto, sigue siendo la misma fórmula, nada más que ahora en vez de poner F pongo W mayúscula, que es el peso, y el movimiento en Y, que va a ir, este incremento ustedes saben que es de una posición final menos una posición inicial. Y entonces ahí ya tenemos la fuerza de un trabajo. Como pueden ver, ya aquí están todas las posibilidades que se dan para un trabajo. Además, también podemos manejar
la fuerza en un resorte. Ustedes saben que la fuerza en un resorte se da Fs, va a ser igual a el coeficiente de elasticidad por la elongación que se da en el resorte. Esta es la fuerza, hablando de un resorte, la fuerza que se necesita para estirarlo. Si esta fuerza nosotros la manejamos acá, entonces tendríamos que el trabajo de ir del punto 1 al punto 2 de un resorte va a ser igual a Ks, que es la fuerza que se necesita para estirar un resorte o comprimirlo, por ds. Y seguimos ahí ya con integrales. Bueno, aquí ya esta parte ya está integrada, entonces solamente tendríamos que sería el trabajo de ir de 1 a 2 es igual a 1/2, ya no voy a hacer todo el procedimiento, ya lo hicimos, por Ks 2 al cuadrado menos 1/2 de Ks 1 al cuadrado. Y aquí lo tendríamos de esta manera. Es lo mismo que ya hicimos hace rato, lo voy a poner entonces como 1/2 de Ks 1 al cuadrado más el trabajo que se hace sobre ese resorte va a ser igual a 1/2 de Ks 2 al cuadrado. Y con esto ya tenemos entonces el trabajo de un resorte, el trabajo en el movimiento vertical y el trabajo cuando la fuerza no es horizontal. Vamos a ver un ejemplo de todo esto y recapitularemos también la conservación de la energía que vimos en el video anterior.